Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el trastorno global del aprendizaje, retardo mental o déficit cognitivo. A cargo de las maestras en formación Yani Díaz y Laura Fontal, de la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla. Introducción. A través de este trabajo se pretende mostrar lo que es el trastorno global del aprendizaje, llamado retardo mental y también conocido como discapacidad intelectual. Aquí veremos cuáles son las causas, los tratamientos, las comorbilidades asociadas y los instrumentos que deben ser utilizados para evaluar dicha enfermedad, ya que el retardo mental es una discapacidad intelectual. ¿Pero qué es una discapacidad? La discapacidad es una limitación del funcionamiento individual en un contexto social y representa una desventaja para el individuo. Estas limitaciones pueden ser funcionales, intelectuales o restricciones en la participación del ser. Se diagnostica en los primeros años de vida, ocasionalmente cuando comience la escolaridad. Los niños suelen mostrar retrasos en adquisición de las habilidades motoras y los conocimientos típicos para su edad cronológica. Además, en la vida adulta suelen tener dificultad para lograr una vida independiente. Reseña histórica. En primer lugar, el concepto de retardo mental surge como una necesidad social, cuya finalidad era la de proteger los derechos de propiedad de los ricos. En 1324 se promulgó una ley en la que los denominados idiotas se les consideraba incapaces de manejar sus propios negocios, por lo que sus propiedades pasaban a ser de la corona. El término de retardo mental se hizo tendencia luego de que los médicos se ocuparan de su evaluación a través del análisis de su etiología. Asumían que la condición de retrasado era causada por una patología orgánica, pero fueron incapaces de localizar signos objetivos distintivos del retardo mental. Hasta el siglo XIX, el retardo mental no tuvo una conceptualización claramente diferenciada de otras patologías y comenzaron a desarrollarse intentos educativos y terapéuticos. La primera experiencia de educación y tratamiento es llevada a cabo por Jean et al., que, influenciado por las ideas de Luckett, entiende que las capacidades humanas son casi infinitas y están determinadas por el ambiente. En los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, un estudio científico de la deficiencia mental comenzó a hacer importantes aportes que permitían comprender lo que sucedía en personas que mostraban este déficit. Y se comienza a tomar conciencia de las múltiples causas a nivel de retraso. Y gracias al desarrollo de los test de inteligencia, se unifica el criterio diagnóstico, favoreciendo la creación de aulas específicas para la determinación de lo que hoy llamamos retardo mental, conocido también actualmente como deficiencia intelectual o déficit cognitivo. Este ha sido un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo. Trastorno global del aprendizaje. El trastorno del aprendizaje se define como una dificultad inesperada, específica y persistente para la adquisición de un aprendizaje pese a una instrucción convencional, nivel de inteligencia y oportunidades socioculturales adecuadas. Estos trastornos se incluyen dentro de los trastornos del neurodesarrollo e interfieren en el aprendizaje de habilidades académicas o sociales y a menudo coexisten con problemas de conducta, de estado de ánimo y de ansiedad.
Retardo mental. Este término significa un funcionamiento intelectual por debajo del promedio y se presenta junto con deficiencias de adaptación y se manifiesta durante el periodo de desarrollo, es decir, antes de los 18 años de edad. El término retardo mental abarca un amplio grupo de pacientes cuyas limitaciones en la personalidad se deben esencialmente a que su capacidad intelectual no se desarrolla lo suficiente para hacer frente a las necesidades del ambiente y poder de esta manera establecer una existencia social que sea independiente. Tratamiento. El tratamiento que se le tiene al retardo mental o déficit cognitivo incluye intervenciones de tipo médico, psicológico y educativo. En cuanto a la intervención médica, incluye el uso de psicofármacos que pueden ser de gran utilidad en el tratamiento de conductas problemáticas como agresión, hiperactividad, problemas de sueño o depresión. Sin embargo, son muy pocas las enfermedades con retardo mental que requieren tratamiento médico. Esto según el modelo médico tradicional, pues desde muchos puntos de vista el diagnóstico del retardo mental viene a ser un diagnóstico más que todo psicológico y educativo. En cuanto a la intervención psicológica, esta incluye técnicas con bases científicas, como las que derivan del análisis conductual que se aplica en los niños, y las de tipo cognitivo-conductual. Estos tratamientos psicológicos son realizados con el fin de que el paciente viva sin temores emocionales y con una adecuada satisfacción de sus impulsos. En cuanto al tratamiento de tipo pedagógico, muchos niños con retardo mental necesitan ayuda con destrezas adaptativas, las cuales son necesarias para vivir, trabajar y jugar en la comunidad. Es por eso que los maestros y los padres tienen la necesidad, la responsabilidad de ayudar a los niños a trabajar para mejorar estas destrezas, tanto en la escuela como en el hogar. Etiología. El retardo mental puede ser debido a múltiples etiologías o causas y puede ser visto como la sumatoria final de los procesos patológicos que afectan al sistema nervioso central de la persona. La etiología del retardo mental se considera mayoritariamente multifactorial y la combinación de los diversos factores etiológicos condiciona la gran variedad de manifestaciones clínicas. Dentro de la etiología del retardo mental encontramos algunas causas prenatales, como son las alteraciones cromosómicas, los síndromes diversos, los trastornos congénitos del metabolismo, las alteraciones del desarrollo del cerebro y también factores ambientales como la desnutrición materna, el síndrome de abstinencia alcohólica, la diabetes, la irradiación durante el embarazo. Todos estos son factores que afectan al niño y que pueden causar retardo mental. También encontramos algunas causas postnatales, como lo son el traumatismo craneal, los trastornos degenerativos, los trastornos convulsivos como la epilepsia, los trastornos tóxicos como el síndrome de Pelle, la desnutrición causada por la déficit de proteína y la carencia del entorno, la desventaja psicosocial, los castigos y falta de cuidados en la infancia. Todo esto resume lo que es las causas postnatales. Teorías contemporáneas. Hay dos grandes concepciones teóricas que explican la etiología del retardo mental. La primera de ellas es la concepción psicológica. Esta concepción no niega la predisposición genética, pero pone énfasis en que las personas que tienen retardo mental tienen un funcionamiento cognitivo deficitario, es decir,
Estas personas trasladan la cuestión básica del problema al área cognitiva. En ella también encontramos la concepción contemporánea biomédica. Esta teoría predominó hasta el siglo XIX y defiende la idea de que la deficiencia mental es biológica. Se basa en los estudios biológicos y postula tratamientos clínicos y de prevención. La comorbilidad. Se entiende por comorbilidad a conductas de diferentes trastornos que coexisten en el mismo individuo. Un 30 y 70% de los niños con trastornos de aprendizaje o retardo mental tienen trastornos psicopatológicos, como son problemas de sociabilidad, síntomas autistas, TDAH, padecen depresión, ansiedad, trastornos de conducta o alimenticios y conductas agresivas o autoagresivas. La base biológica concreta de cada cuadro clínico condiciona estos trastornos coincidentes y son las distintas escalas que existen los que ayudan a detectar esta comorbilidad. Características conductuales. Cuando a los niños y niñas se les detecta un déficit en el desarrollo cognitivo, se observan entonces problemas de retardo mental que pueden reflejarse en su conducta, comportamiento y en la atención. Para detectar este déficit en el desarrollo del retardo mental en los niños y niñas, lo hacemos teniendo en cuenta las siguientes características. Nivel bajo en capacidad cognitiva. Esto nos indica que el niño presenta un nivel bajo en la adquisición de conocimiento. Déficit en capacidad para aprender. Aquí el niño presenta problemas de memorización. Déficit en utilizar capacidades como metacognición y memoria. En este contexto al niño se le hace difícil organizar ideas, imágenes y conceptos. Déficit en atención. Aquí el niño presenta dificultad en prestar atención selectiva, dificultad en reconocer señales, direcciones o tareas requeridas para una nueva actividad. Déficit en generalización de lugares, formas de hacer algo, también llamado transferencia de capacidades. Aquí el niño llega a tener dificultades para reconocer el lugar debido a que su déficit de atención es baja porque no tiene las habilidades y destrezas como un niño normal para hacerlo. Desarrollo del lenguaje. Es frecuente encontrar este déficit en el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas con problemas de retraso mental. Este problema del lenguaje se detecta más en estos niños debido al tamaño de su lengua o a la musculatura facial. Tienden a tener retraso en el ritmo al que se adquiere el lenguaje. Llegan a tener un vocabulario limitado. También con un déficit en las habilidades no verbales como gestos, contacto ocular, imágenes y señales. Desarrollo físico. En su desarrollo físico, estos niños pueden llegar a presentar menos peso, menos estatura, habilidades motoras más pobres, tienden a tener problemas más frecuentes con su salud. A medida que el retraso mental aumenta, se observan infecciones, problemas visuales, deficiencia respiratoria, síndrome de Down, entre otros. Instrumentos de valoración. Desde el punto de vista de valoración, se puede aplicar a través de un área de evaluación específico junto con un instrumento para hacerlo. Por ejemplo, las áreas de evaluación pueden ser la conducta, la psicomotricidad, el lenguaje, las habilidades de autonomía personal y el proceso educativo. Y los instrumentos a utilizar serían observación y entrevistas con los padres, test de Gardner-Bender, escalas verbales, escalas de Bartel, entrevistas a padres e instituciones y antecedentes. Diagnóstico DX. El diagnóstico de retardo o déficit debe ser aplicado por un profesional, de lo contrario, este le causaría daños irreversibles al niño a nivel general.
Para obtener un buen resultado se debe tener en cuenta los siguientes procedimientos: historia clínica, examen físico, examen neurológico, pruebas de laboratorio y examen psiquiátrico. Clasificación DSM-4, criterio para el diagnóstico del retardo mental. Para este criterio de evaluación se tienen en cuenta dos aspectos importantes. 1. Valorar la capacidad intelectual del niño, que si al aplicar el test CI o coeficiente intelectual da un promedio de 70 o inferior a este test, entonces el niño tendría un problema de retardo mental. 2. Valorar la eficiencia de capacidades de los niños según la edad, para detectar alteraciones concurrentes de las actividades de adaptación actual, teniendo en cuenta aspectos como la comunicación, concentración, habilidades académicas, trabajos, ocio, salud y seguridad. De acuerdo a las características observadas en los niños que presentan retardo mental, encontramos 4 niveles diferentes. Encontramos el retardo mental leve, retardo mental moderado, retardo mental severo y retardo mental profundo inferior. 1. Retraso leve, 51-69. Son niños o sujetos que pueden ser educados y pueden realizar sus necesidades solos. Es el caso de un niño de 6º grado. Segundo, retraso moderado, 35-50. Estos niños tienen la capacidad de aprendizaje como un sujeto de 2º grado básico y lo hacen con talleres especiales. Tercero, retraso severo, 20-34. Estos niños ni hablan ni aprenden a hablar bien, realizan tareas básicas o simples y tampoco tienen el hábito de una higiene saludable. Y por último, el retraso profundo, bajo 20. Estos niños están siempre bajo un cuidado constante. Para concluir o referenciar la realización de este tema del trastorno global del retraso mental, nos damos cuenta de cómo se produce esta enfermedad, los síntomas que se observan en ella, sus efectos frente a la familia, escuela, comunidad y la sociedad que conllevan a un deterioro del sistema nervioso, el cerebro y las células que lo constituyen, además de cómo aplicar los instrumentos para valorarla y así poder mejorar la calidad de vida en la salud de los niños y niñas y demás personas que la padecen.